Señoras y señores, antes de comenzar esta significativa ceremonia, les solicitamos apagar o bien colocar en modo silencio sus celulares. Muchas gracias por vuestra colaboración. Muy buenos días, señoras y señores. La Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile les da a todas y todos una cordial bienvenida a la cátedra presidencial del ex primer ministro italiano, señor Massimo D'Alema. Saludamos a las autoridades de la Universidad de Chile que nos honran con su presencia. Señor decano de la Facultad de Gobierno, profesor Leonardo Letelier. Señor Daniel Burgos, jefe de gabinete del decanato de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Señora Verónica Figueroa, presidenta del Consejo de Evaluación, Universidad de Chile. Asimismo, saludamos especialmente a autoridades diplomáticas que hoy nos acompañan. Señor Rafael Caluso, vicejefe de misión y consejero de la Embajada de Italia. Le acompañan además las autoridades de la Facultad de Gobierno, señor vicedecano, profesor Ariel Ramírez. También saludamos a la señora Verónica Figueroa, presidenta del Consejo, nuevamente. Saludamos a las autoridades, universitarios, académicos, personal de colaboración de la Universidad de Chile y, por supuesto, también saludamos a los estudiantes de nuestra Facultad de Gobierno. Señoras y señores, a continuación queremos invitar al señor decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, profesor Leonardo Letelier, a entregar las palabras de bienvenida a la cátedra presidencial del programa Política y Gobierno. Ok, muchas gracias. Bueno, queridos alumnos y alumnas que están presentes en esta sala, queridos integrantes de la comunidad de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, queridos invitados que nos acompañan en esta oportunidad tan especial. Por cierto, me hago cargo de todos los vocativos, que son muy largos, no me acuerdo, no los tengo anotados. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por asistir. Bueno, quiero hacer un par de reflexiones antes de darle la palabra a nuestro invitado especial. Quiero decirles en primer lugar que los rituales son muy importantes, ¿ya? Vale decir, la celebración de hitos específicos de nuestra historia de la Facultad de Gobierno en este caso, son muy importantes para el recuerdo que vamos a tener a través de toda la vida de nuestra experiencia en la universidad. En ese sentido, la celebración del tercer año de nuestra Facultad de Gobierno y la inauguración de nuestro edificio institucional, en el cual estamos en este momento, constituyen hitos que merecen una celebración en grande. Y precisamente esta actividad, en conjunto con la actividad que vamos a realizar el día de mañana, constituyen la celebración oficial y el lanzamiento oficial de nuestra Facultad de Gobierno en el edificio de Vicuña Maquena 20. Como todos sabemos, ha sido un camino largo, han sido muchos los obstáculos, los desafíos que hemos debido enfrentar para llegar hasta acá, pero en este momento lo tenemos todo. Tenemos buenos estudiantes, tenemos un hermoso edificio, muchas expectativas, muchas esperanzas, muchos sueños que cumplir, un camino que recorrer, todo lo cual nos convoca y nos hace pensar que tenemos un futuro muy interesante. En ese sentido, la invitación del primer ministro D'Alema constituye un tremendo honor para nosotros e inicia un ciclo de conferencias que nosotros vamos a llamar la Cátedra Presidencial. Y esa Cátedra Presidencial va a ser el espacio en el cual invitemos a expresidentes, ex primeros ministros a mostrarnos su testimonio de cómo vivieron la experiencia de gobernar un país. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar a una personalidad que nos va a contar su experiencia y va a reflexionar sobre los grandes temas que nos convocan en este momento en el área del gobierno y de la política. Por cierto,
tenemos muchas personas a las cuales agradecer la oportunidad de estar en este espacio en este momento y poder pensar en grande hacia adelante. Quiero darle especial agradecimiento al profesor Vivaldi, nuestro rector de la Universidad de Chile, actualmente embajador en Italia, que fue muy importante en las gestiones necesarias para poder contar con nuestro invitado hoy día, y que además fue un gran apoyo en el camino que tuvimos que recorrer para llegar hasta nuestra Facultad de Gobierno hoy día. Por cierto, agradecimientos a la rectora de BES, que también nos apoyó en todo este proceso, y a toda la comunidad de la Facultad de Gobierno, que fue muy importante en este camino. En ese espíritu, yo los invito a pensar en grande. La idea de tener esta cátedra presidencial es que tengamos una mirada hacia el futuro y hacia las posibilidades de que precisamente ustedes como estudiantes puedan tener de su propia vida cuando egresen de la universidad como espiritualmente convencidos de que ustedes pueden lograr lo máximo. Y en el camino de lograr lo máximo es muy importante escuchar a personalidades que hayan tenido esa experiencia propia. Yo desearía que ustedes, después de esta cátedra, le contaran a su familia, a sus amigos, que estuvieron acá con el primer ministro de Alema, y que después, cuando tengan familia, le cuenten a sus hijos y a sus nietos también, ¿ya? Porque es un tremendo honor contar con la presencia de una personalidad de este nivel. Ustedes saben, Italia es un país que forma parte del G7, los países más importantes del mundo, uno de los países más relevantes dentro de la Unión Europea, que ha sido la cuna del Imperio Romano y de un aporte tremendo a la tecnología, a las ideas, a la cultura, al arte, y por lo tanto es mucho lo que podemos aprender a partir de escuchar a nuestro invitado hoy día. En ese contexto, los invito a disfrutar de esta conferencia, a sentirse muy orgullosos de que estemos acá compartiendo este momento tan importante con personas tan relevantes en la esfera mundial, en el ámbito del gobierno, y a sentir que ustedes también pueden hacer lo mismo en su futuro, cuando hayan egresado a la universidad. Por lo tanto, los invito a pensar en grande, reitero, y a celebrar un día tan hermoso y bonito, que nos acompaña además con un día espectacular. La llegada de la primavera parece que está alineada con las actividades de la Facultad de Gobierno. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras de bienvenida a esta significativa ceremonia. Señoras y señores, en algunos instantes se va a proyectar sobre la pantalla un código QR, a través del cual ustedes podrán participar, ahí está ya en pantalla, a través del cual ustedes pueden participar con sus inquietudes o sus preguntas en base o a la luz de la conferencia que vamos a hacer partícipes en algunos instantes. Y a continuación invitamos al profesor Pedro Medellín, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, quien tendrá a su cargo la introducción y contextualización de la conferencia del ex primer ministro Máximo D'Alema. Profesor Medellín. Muchas gracias, muy buenos días para todas las personas que están acompañándonos. Decano, mil gracias por la invitación a participar en este proyecto de gobierno y política de las autoridades de la universidad. Mil gracias. Para los estudiantes de gobierno es una oportunidad maravillosa. Quienes hemos estado trabajando en estos temas largo tiempo en distintas universidades, este tipo de experiencias, esta posibilidad de sistematizar es una posibilidad muy grande. La posibilidad de estar uno mirando o haciendo contrastación entre la teoría política y la práctica política es muy importante. Entre la teoría del gobierno y el ejercicio del gobierno le permite a uno tener muchos elementos de juicio para saber cómo se va a mover en el mundo. La posibilidad que nos ofrece hoy la Facultad de Gobierno
de tener a una persona como Máximo D'Alema es muy importante. La invitación que les hace el decano de plantearse la posibilidad de puedo llegar hasta allá, voy a llegar hasta allá, es la que justifica realmente este tipo de esfuerzos. Muchos de ustedes en su futuro tendrán responsabilidades públicas, responsabilidades políticas importantes, y es bueno esa conversación y ese intercambio, ese diálogo que se establece con la gente que ha ejercido el poder, que ha tenido que gobernar, sobre todo que ha tenido que tomar decisiones complejas, muy complejas. En este escenario, la invitación que se hace en esta coyuntura que vivimos es bastante particular. Es bastante particular porque estamos viviendo una especie de cambio de era. No estamos en una coyuntura de transformaciones, no, es un cambio de era que es de mucho fondo. Los tiempos del multilateralismo, discursos de la inclusión y las minorías, las primacías y la búsqueda de la igualdad que cristalizan con la llegada del presidente Barack Obama en el 2009 en los Estados Unidos, ya no son. Han pasado tantas cosas, ha pasado tanta agua debajo del puente que hoy, 10, 15, 20 años después, las cosas no son las mismas. Hoy ya no estamos ante los escenarios que veíamos hace apenas en 2010, hace apenas 15 años. La falta de consistencia, la fragilidad de las decisiones políticas, las dobles agendas, la irrupción, la explosión de una serie de conflictos en todas partes del mundo, reflejan un escenario distinto. El de hoy parece ser ya es un tiempo del bilateralismo, donde son las relaciones entre países y es la búsqueda de unas hegemonías y es una lucha muy potente que se está dando en todos los niveles de la organización política mundial, de la geopolítica mundial. Ya no es la inclusión, ya no es la discusión de eso, es la competencia abierta y desmedida. La primacía del mercado otra vez que volvemos a ver con la llegada, o que se inaugura con la llegada del presidente Trump. Y unas transformaciones en las cuales los poderes, los ejes de los poderes políticos, geopolíticos del pasado ya no son. Hay que construirlos en eso. En esa transformación que estamos viviendo, las agendas políticas se tienen que recomponer. Hay que enfrentar la situación y hay que readaptarse a esa situación, reconocerla y saber hacia dónde tenemos que ir. La gran revolución tecnológica que estamos viviendo, que es esta revolución de la masificación de la inteligencia artificial, que es realmente la revolución está en la masificación de la inteligencia artificial y en otros elementos del desarrollo tecnológico, nos ponen entonces ante un cambio de era donde todo lo que venía parece enmohecido, parece bloqueado, parece sometido a una transformación. Y tenemos que reposicionarnos. La razón de las discusiones como el programa de gobierno y política es esa, es crear un espacio para a partir de lo que está sucediendo, el reconocer que es lo que está sucediendo, comencemos a repensar las agendas, las líneas de trabajo, los comportamientos, los elementos que deben estar rigiendo. La incertidumbre hoy parece desbordarnos, no sabemos cuál es el camino, no sabemos todavía cómo poder graficar lo que está sucediendo. Como en la obra de García Márquez, en un momento, en 100 años de soledad, decía que las cosas eran tan nuevas que para que referenciarlas había que señalarlas con el dedo. No tenemos, apenas llamamos post, la posmodernidad, la verdad, la post. Y en ese post estamos
estamos ante ese desafío de saber cómo tenemos que replantearnos. La razón del invitado de hoy es esa. Máximo D'Alema, un dirigente político, una persona como un buen político polémico, que dice cosas de fondo, cosas duras que a unos les gustan, a otros no, como los políticos que tienen que decir, que tienen que tomar decisiones, que tienen que tomar posición. A Máximo D'Alema, nuestro invitado, lo coge todo ese proceso de transformaciones de caída del muro de Berlín como miembro del Partido Comunista. Y tienen el valor de plantearse, bueno, en este nuevo escenario, ¿seguimos como el Partido Comunista o damos un par de pasos adelante y nos recomendamos a una nueva realidad? Y él con sus compañeros arrancan un proceso que no es fácil, que no era sencillo, una tarea que no todo el mundo se mete, que es, demos el paso hacia un partido demócrata, de izquierda democrática. Salir de esa denominación, de esa credencial no fue fácil, y es una de las virtudes que tiene Máximo D'Alema, haber asumido que se estaba en un tiempo de cambio y que el Partido Comunista que tenía que dar un paso hacia adelante y tenía que adecuarse a las nuevas condiciones, inclusive cambiando su propia denominación. Y eso es es una de las cosas que caracteriza a esta persona, a este personaje político que está invitado hoy. Máximo D'Alema ha sido en desarrollo de su vida, fue secretario de las Juventudes Comunistas entre el 75 y el 80, y estuvo empujando todo ese proceso de transformación del Partido Comunista Italiano hacia una especie de socialdemocracia. Y en ese proceso hicieron construcción y reflexión y producción sobre lo que era un partido democrático de la izquierda, que después avanza hacia los demócratas de izquierda y finalmente llega al Partido Democrático. Todo eso está lleno de discusiones, de confrontaciones, de la tarea de tomar decisiones, de tomar posiciones y de jalonar procesos de cambio, que eso es muy importante. En ese contexto, en el año 98, en octubre, asume el cargo de primer ministro italiano en un régimen presidencial, el jefe de gobierno en el régimen parlamentario, perdón. Y en el gobierno de Romano Prodi, 6 años después que sale, está del 98 al 2000, en 2006 al 2008 ejerce como viceprimer ministro y como ministro de Exteriores. En las conversaciones que hemos tenido con el primer ministro, está llena de anécdotas y llena de complejidades. Una de ellas, por ejemplo, el tomar la decisión de entrar en una guerra. Uno, como gobernante, sentarse en su despacho, discutir los elementos, llamar a todos los asesores, discutir con unos y con otros, para tomar la decisión de que su país entre en una guerra es un tema de mucho fondo. Eso le tocó. Y muchas de las experiencias que tuvo en las discusiones de la política internacional en las cuales Italia adquirió un peso mucho mayor en su paso por la administración pública como primer ministro y como canciller, donde Italia asumió un papel importantísimo en la geopolítica internacional, en los temas de Kosovo, en las discusiones del Medio Oriente, revelan bien los desafíos que tienen que enfrentar alguien que está al frente de la tarea de gobernar. No debe ser fácil. No debe ser fácil.
Y por eso la riqueza de las presentaciones y lo que va a argumentar. Siempre el tener que decir hacer afirmaciones, tomar posiciones en las cuales no todo el mundo está de acuerdo, o a las que no todo el mundo aplaude, implica riesgos, riesgos políticos, tensiones, enfrentamientos, conflictos, que hacen de la política un ejercicio muy potente. Nosotros somos o vivimos en una era en la cual los políticos están muy cuestionados y reivindicamos muchas formas de hacer política que no necesariamente responden a lo que es la magnitud y la dimensión de la tarea política. Eso de sentarse y tomar la decisión de un país que entra en una guerra es una decisión de mucho fondo, de mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que redimensionar el papel de la política, el papel de los políticos, y el hecho de facultades como la de gobierno, que enseñen esto, la tarea de gobernar, la gestión de la administración pública, no hacen otra cosa que buscar enaltecer la política como una actividad digna y una actividad de fondo. Somos muy duros con los políticos y a veces no apreciamos bien la magnitud de lo que significa tomar una decisión en política. Muchas veces nosotros no dimensionamos lo que significa reorientar la inversión pública de una u otra actividad. Y eso no es sencillo. Lo importante de esto es que tenemos la oportunidad, y vamos a tener la oportunidad en adelante, de tener estas cátedras presidenciales donde las personas que han tenido que tomar decisiones de mucho fondo van aquí a compartir con nosotros su experiencia, nos van a plantear sus posiciones, nos van a contar sus anécdotas y detrás de eso nos van a estar compartiendo ese valor público que hay que acoger, del cual hay que aprender en el ejercicio de gobierno. Es una muy buena oportunidad de escuchar a alguien y gracias a los directivos de la Facultad de Gobierno por permitirme también a mí participar y escuchar de viva voz la intervención de el que hoy va a ser el profesor del programa, Máximo D'Alema. Máximo. Queridos amigos, querido decano, profesor Letelier, querido profesor Medellín, es un gran honor por mí ser invitado en esta prestigiosa universidad y tener la palabra por el evento inaugural de esta cátedra presidencial. Primero, déjame decir que, aunque mi español sea terrible, quiero disculparme, pero a pesar de esto decidí leer mi texto en vuestro idioma, para intentar buscar una comunicación más directa con ustedes. Y espero que me perdonen. Estimados amigos, dudé antes de decidir comenzar mi conferencia con una cita de Henry Kissinger. Soy consciente de que la historia de Chile lleva una huella dramática de su cinismo por la responsabilidad que tuvo en el golpe de Estado del general Pinochet. Pero precisamente porque ha pasado a la historia como un político e intelectual cínico y realista,
y nadie podría sospechar que fuera un progresista o un hombre de izquierdas, puede resultar interesante hablar del panorama mundial actual partiendo de una de sus reflexiones. En el 2021, 2 años antes de su muerte, publicó su última contribución relevante a la historia de la política internacional. Leadership, liderazgo. 6 estudios sobre estrategia mundial. Narra la experiencia de 6 grandes personalidades, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew y Margaret Thatcher, que contribuyeron a construir la historia del siglo XX, destacando las cualidades de visión de futuro y fortaleza de espíritu que caracterizaron su actuación. En la parte final de su libro, describe con extraordinaria lucidez y perspectiva los retos a los que se enfrentan los líderes en el mundo contemporáneo. Ahora parece posible, él escribió, que un orden liberal y universal sea sustituido en la práctica por un mundo dominado por la lógica de potencias opuestas. ¿Cómo podrán países que no están de acuerdo en las normas de conducta globales operar dentro de un proyecto común de equilibrio? La necesidad de coexistencia, se pregunta Kissinger, ¿se verá superada por la búsqueda de la hegemonía? El mayor peligro que veía el anciano estadista estadounidense era y es que el caos conduzca a la guerra, como lamentablemente ha ocurrido en otros momentos de la historia de la humanidad, incluso más allá de la voluntad y de los proyectos de los protagonistas. No se le escapa lo que tampoco debe escapar a ustedes, es decir, en un periodo histórico como el actual, el riesgo de una ruptura del equilibrio internacional conlleva consecuencias potencialmente catastróficas, ya que el nivel de destructividad alcanzado por nuestra época podría llevar a la humanidad a aniquilar la propia civilización, mucho más allá de lo que se presenció en la época de Hiroshima y Nagasaki. Por eso Kissinger escribía que todas las partes están obligadas a reexaminar sus principios y a relacionarlos con la posibilidad, diría yo, con la necesidad de la coexistencia. Kissinger añadía y subrayaba la importancia de mantener un debate constante y un diálogo ininterrumpido sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones militar, con el objetivo de fomentar tanto el control mutuo como el autocontrol como prácticas habituales. Solo en este escenario es posible garantizar la salvación y el progreso de la humanidad. Contribuir a crear este escenario es el deber de un liderazgo a la altura de los tiempos y los retos que estamos viviendo. La prueba de fuego para medir a una clase dirigente moderna es la crucial relación entre la política y la innovación tecnológica. Hasta hoy hemos asistido a la extraordinaria revolución técnica y científica que estamos viviendo con un optimismo comprensible, pero sin reflexionar al mismo tiempo sobre sus riesgos. Es decir,
sin reflexionar en profundidad sobre las implicaciones estratégicas, filosóficas y antropológicas de las máquinas y de los algoritmos que interfieren con la naturaleza humana y cambian nuestra percepción de la realidad. Es interesante leer que Henry Kissinger dice que la tarea de los líderes es salvar la brecha entre el poder de las tecnologías y la capacidad de interpretarlas a través del análisis histórico y filosófico, y la capacidad de guiarla a través del poder de la política. Vivimos en una época que ha soltado amarras, sin una visión moral y estratégica. Esto requiere en los líderes extraordinarias dotes de creatividad y fortaleza de ánimo. ¿Es capaz el mundo occidental actual de afrontar estos retos? Me planteo esta pregunta ante todo como ciudadano europeo, que desearía que la Unión desempeñara un papel más eficaz y activo, sobre todo para encontrar una solución a los conflictos más dramáticos en acto, porque esta es la primera prueba fundamental para quienes desean trabajar con paciencia y apertura al diálogo, a la construcción de un nuevo orden. Y la guerra está cerca de Europa. Este y sur de Europa están en la guerra. La invasión rusa iniciada el 24 de febrero del 2022 en Ucrania ha dado lugar a un conflicto sangriento y devastador, no solo por el altísimo precio pagado en vidas humanas, sino por la ruptura que se ha producido en el tejido de las relaciones internacionales y por los peligros derivados de un enfrentamiento en el que están involucrados directa o indirectamente Rusia y la NATO, es decir, las principales potencias nucleares. Es evidente que nadie puede ganar esta guerra. Occidente no puede aceptar el colapso de Ucrania. Rusia es una gran potencia que se juega su destino en esta guerra y no aceptaría perderla sin utilizar todas sus armas. Hay que detenerla. Y tengo que decir que algunas veces, entendiendo lo responsable europeo, decir, tenemos que vencer la guerra contra la Rusia. Yo me pregunto si realmente estos responsables son responsables. No se puede. Una guerra que no se puede vencer, no se puede perder, hay que detenerla. Pero la iniciativa en este sentido del presidente estadounidense Donald Trump no ha surtido el efecto deseado, más allá de las buenas intenciones declaradas. Considero que esto se debe a la torpeza y al enfoque instrumental adoptado por el presidente de los Estados Unidos. En evidente conflicto con sus aliados y como su objetivo declarado de separar a Rusia de China para fortalecer la posición americana en la competencia geopolítica. Todo ello parece responder más a una estrategia de confrontación que a un interés genuino por la paz, que requeriría una participación constructiva de China
en lugar de reactivar la hostilidad hacia una potencia indispensable. El resultado de esta imprudencia, que tuvo su momento más desconcertante en la votación en las Naciones Unidas de la resolución europea de condena de la invasión rusa, en que la China se abstuvo, dejando evidentemente vía libre a la condena, y Estados Unidos votó en contra junto con Corea del Norte. El resultado es que, al menos hasta ahora, esta forma de proceder ha reforzado la posición de Putin y su convicción que puede obtener más ventajas sobre el terreno con una nueva escalada dramática y peligrosa de ataques militares. Es necesario recrear las condiciones para que exista un compromiso realmente convergente de la comunidad internacional para impulsar el alto el fuego y las negociaciones de paz. Comprendo las loables intenciones de Europa, o al menos de los países europeos dispuestos a proteger a Ucrania, y el mal disimulado malestar de muchos líderes europeos por las iniciativas de Trump. Pero lamentablemente, hasta ahora no se ha visto una acción política a la altura de este trágico desafío y capaz de perseguir con coherencia una solución que se conyuguen con los valores y los intereses fundamentales europeos. No nos interesa que la guerra se detenga en una precaria línea de armisticio. Para nosotros es importante, en cambio, una solución que cree un marco efectivo de seguridad y estabilidad y permita la reanudación de una relación con Rusia, que sigue siendo un país importante a pesar de Putin, no solo para nuestras economías, sino para la construcción de un equilibrio de paz y estabilidad mundial. Ya es hora de reconocer que fue un error. En el largo periodo que nos separa de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, pensar que la seguridad en Europa debía confiarse únicamente a una expansión de la NATO que acabó siendo percibida por Moscú como una amenaza y una humillación. Creo que nos interesaría que entre las decisiones necesarias para poner fin al conflicto se incluyera la celebración de una conferencia para la paz y la seguridad en Europa, con el modelo de la conferencia de Helsinki en 1975, que fue muy importante para garantizar seguridad en Europa durante el periodo de la Guerra Fría. Esto también responde a los intereses de Rusia, que ha pagado un precio muy alto por el revanchismo imperial de Putin. Por otra parte, Rusia ha solicitado durante muchos años, sin ser escuchada, la celebración de dicha conferencia. Y creo que una propuesta de este tipo podría contribuir hoy a lograr una paz justa y sostenible para Ucrania. Lamentablemente, la debilidad, la incertidumbre y la reticencia han caracterizado hasta ahora la posición europea. También ante la tragedia de Gaza y Palestina, lo que puede tener graves consecuencias para las relaciones entre Occidente y el mundo árabe y para la credibilidad de nuestro mundo en cuestiones cruciales como la protección de los derechos humanos y la defensa de los principios del derecho internacional. Nada ni nadie
puede justificar el bárbaro ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Pero la reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu y de las Fuerzas Armadas israelíes ha sobrepasado todos los límites. La masacre deliberada de decenas de miles de personas inocentes, niños y mujeres. El bloqueo de la ayuda alimentaria y sanitaria como medio de guerra. El uso sistemático de la tortura y el asesinato de prisioneros. Todo ello es intolerable y constituye un crimen contra la humanidad. Pero además de la escalada criminal de la reacción militar, llama la atención el diseño político explícito del gobierno de Jerusalén. Acabar con toda esperanza de un Estado palestino, poner en marcha una especie de solución final a la cuestión palestina, deportando a la población con una especie de limpieza étnica y encerrando a los supervivientes en enclaves que funcionarían como una especie de Bandustán moderno, siguiendo el modelo del apartheid sudafricano. La idea de una paz justa en Oriente Medio, basada en los derechos de los pueblos, capaz de garantizar un futuro y la seguridad al Estado de Israel junto a una Palestina libre e independiente, ha sido durante décadas el objetivo importante compartido no solo por la izquierda, sino por todas las fuerzas democráticas en Italia y en Europa. Como militante o como hombre de gobierno, he sido protagonista de muchos momentos de esperanza, decepción o tragedia, de muchos intentos generosos, pasos cruciales y oportunidades perdidas. Recuerdo cuando el movimiento palestinese Fatah, tras los acuerdos de Oslo, fue acogida en la Internacional Socialista. La asamblea en la que Yasser Arafat participó por primera vez se celebró en Roma. Y yo le di la palabra a Shimon Peres para que pronunciara el discurso de bienvenida. Recuerdo aquellas palabras. En la negociación con los palestinos, dijo Shimon, siempre hemos tenido un problema. Querían que llamáramos a Arafat Raís, presidente. Pero nosotros no lo reconocíamos como presidente. Ahora el problema está resuelto. Lo llamaremos compañero. Todavía hoy siento la oleada de esperanza y emoción que recorrió al público y al alma de cada uno de nosotros en ese momento. La noche del jubileo del año 2000 estaba en Belén, junto con mi familia, con Arafat, en la iglesia de la Natividad, mientras se abría la Puerta Santa en conexión directa desde Roma. Parecía que había llegado el momento de la paz. Pero también recuerdo las decepciones y los momentos difíciles de unos años más tarde, en plena segunda intifada, cuando me reuní con el presidente de la OLP en la Mucata sitiada por el ejército israelí. Mi misión era convencerlo de que dejara el campo libre a un líder que pudiera reabrir el diálogo con Israel. No fue fácil hablarle a Arafat, mi amigo Arafat, de la necesidad de centrarse en Abu Mazen,
recuerdo con amargura la dureza de aquella dramática discusión. En el verano 2006, cuando estalló el conflicto entre Israel y Hezbollah y se produjo la invasión del sur del Líbano, yo era ministro de Asuntos Exteriores de mi país. Recuerdo que entonces Europa e Italia actuaron de inmediato para detener la guerra. La iniciativa europea también empujó a Estados Unidos a actuar. Y en pocas semanas, tras el trabajo común de Condoleezza Rice y Massimo D'Alema como representante de la Unión Europea, se llegó a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que detuvo el conflicto y deliberó el despliegue de una fuerza internacional de paz entre Israel y el Líbano. En definitiva, la experiencia histórica demuestra que se puede actuar, lo que hace aún más grave la larga y culpable inercia ante la tragedia de Gaza. Ahora, muy tarde, Europa se está despertando con la decisión política de diferentes gobiernos de reconocer el Estado de Palestina. Primera fue España. Y tengo que decir que el primer ministro de España fue el líder europeo más corajoso, con más coraje frente a la tragedia palestina. Y ahora también Francia y Reino Unido y otros países decidieron. Es un primer paso. Ahora debemos tomar medidas contundentes contra el agresor. Sanciones, presiones, suspensión del acuerdo de asociación entre Unión Europea e Israel. Un acuerdo que prevé como condición de su aplicación el respeto de los derechos humanos. Lamentablemente, tengo que decir, el gobierno italiano ha frenado toda iniciativa en contra de la tradición solidaria y humanitaria de nuestro país y contradiciendo el sentir de la mayoría de nuestro pueblo, expresada en las grandes manifestaciones en estos días también. Sin la presión, la iniciativa de la comunidad internacional, nunca habrá una solución a este conflicto, porque no hay posibilidad alguna de diálogo entre las partes, debido principalmente a la responsabilidad de la derecha israelí y del fundamentalismo islámico. Toda perspectiva política parece imposible y la naturaleza del conflicto ha cambiado progresivamente. Lo que era una guerra nacional, que podía resolverse con un compromiso sobre los territorios, se ha convertido ahora en una guerra religiosa entre fundamentalismos opuestos. Por un lado se ha afianzado Hamas y por otro un sionismo extremista que predica el exterminio del pueblo palestino. No es casualidad que en estos meses haya vuelto a la memoria la carta que en diciembre de 1948 un grupo de prestigiosos intelectuales judíos envió al New York Times para protestar contra la visita a Estados Unidos de Menachem Begin, luego que pocas semanas antes extremistas israelíes
habían perpetrado la masacre de Deir Yassin. Begin era el líder político de estos extremistas, el fundador de la familia política a la que pertenece Benjamin Netanyahu. En esa carta se denunciaba el riesgo de que, cito, por la influencia del fundamentalismo religioso, el ultranacionalismo y el racismo antiárabe, el sionismo pudiera degenerar en una forma de fascismo. Esta carta estaba firmada primero por Albert Einstein, segunda Hannah Arendt, es decir, los mayores intelectuales judíos del siglo pasado, no antisemitas, judíos. Y ahora vemos materializarse el riesgo de que se denunció hace tantos años. Esto tal vez explique por qué la derecha política y religiosa en Europa y en Estados Unidos, la derecha que fue tradicionalmente antisemita, se encuentra hoy apoyando sin reservas al gobierno israelí en nombre de una aversión común al mundo árabe y al Islam. Me he detenido sobre la tragedia de Gaza, no solo porque para un país como el mío, que se asoma al Mediterráneo, este conflicto resulta dramáticamente cercano, sino también por su alcance global, ya que parece haber eclipsado de forma definitiva cualquier pretensión de primacía moral por parte del mundo occidental. La complicidad estadounidense, la impotencia de Europa, certifican que el Occidente no es capaz de garantizar un orden justo, es decir, no viciado por la parcialidad y el doble rasero, double standard. En el mundo, todos preguntan, ¿hay sanciones en contra de Rusia? ¿Va en contra de Israel? Nada. ¿Por qué? Porque están amigos con ustedes. Es la fin de la primacía moral del Occidente. De este modo, se abre una perspectiva de conflictos, fragmentación y ingobernabilidad. Se amplian la mirada al conjunto de contradicción que hacen turbulento y arriesgado el panorama internacional. Se dan cuenta de que el nacionalismo identitario y, no pocas veces, el fundamentalismo religioso son rasgos antiguos de muchos de los conflictos contemporáneos. Incluso en la agresión rusa a Ucrania hay una reacción explícita al cisma religioso que separó la Iglesia Ortodoxa de Ucrania del Patriarcado de Moscú. Este resurgimiento de los nacionalismos identitarios, que parecían haber sido borrados por la homogeneización cultural relacionada con la globalización capitalista, es uno de los signos más preocupantes de la derrota de la hegemonía neoliberal. La globalización económica que se impuso de forma arrolladora tras la caída del comunismo soviético con la apertura de los mercados, la libre circulación de mercancías, de capitales y la creación de cadenas de valor globales, cambió el mundo bajo el impulso de la gran potencia estadounidense. Sin duda, existía la convicción de que este proceso conducirá a una expansión del modelo occidental y a una consolidación de la hegemonía estadounidense. Es el tiempo de Clinton,
es la época de la tercera vía, es la época del optimismo frente a la globalización, del que yo también fui participante. Una época lontana y de ilusión. Sin embargo, el resultado paradójico de este proceso de cambio ha sido el surgimiento de nuevos grandes protagonistas que de hecho son antagonistas de Occidente y de su primacía. Según Goldman Sachs, a mediados de siglo, la riqueza producida por Estados Unidos, Europa y Japón, el mundo del G7, será inferior a la que de las grandes potencias asiáticas, China, India, Indonesia, Corea y Pakistán, el motor de la economía mundial. Y alrededor de 2075, es un estudio muy interesante, se consolidará una nueva jerarquía de la economía mundial. China ocupará claramente el primer lugar, India el segundo, y los Estados Unidos van a ser solo al tercero plazo. Mañana. A continuación, le seguirá una sorprendente lista de países: Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, Egipto. Hasta ahora, países que han vivido en la periferia del mundo. Europa, si no tiene la fuerza, la determinación y el coraje para unirse, ya no tendrá un lugar en la mesa de las grandes potencias. Todas las tendencias económicas y más aún demográficas indican que hemos entrado en un proceso acelerado de cambio trascendental en los equilibrios y las estructuras del mundo. Hace unos días, al comentar la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y la celebración china del Día de la Victoria, en la que fue invitado, un gran honor, algunas polémicas en Italia, fue un gran honor. Samir Puri, director del Global Governance and Security Center del prestigioso think tank británico Chatham House, escribió: con unos Estados Unidos impredecibles, unpredictable, que es una buena definición, que fragmentan la alianza occidental, y una China que se presenta como un modelo de estabilidad, una realidad mixta y compleja determinará los próximos años de la gobernanza global. El advenimiento de un orden mundial futuro más estable requerirá, es el análisis de Chatham House, el trabajo de toda una generación. Durante este periodo los riesgos de inseguridad y de nuevas guerras seguirán manifestándose en el mundo. Es un análisis terrible, es una visión alarmante, pero realista. Es decir, que de una fase de transición no breve y llena de peligros. Creo que deberíamos centrar nuestra atención en lo que hay que hacer para reducir los riesgos y gestionar el cambio hacia resultados positivos para la humanidad. Es decir, hacia la paz y un desarrollo compatible con la salvación del planeta y capaz de garantizar una distribución menos desigual de la riqueza. Esto requiere decisiones inmediatas y no sería responsable por parte de nosotros, los mayores,
dejarlas solo en manos de la nueva generación. Richard Rapp, un importante estudioso inglés del siglo pasado, acuñó la expresión declive gentil al contar la historia de Venecia en el siglo XVII. Con ello, quería describir la progresiva pérdida de influencia política, militar y económica de la Serenísima en el Mediterráneo oriental, que se produjo sin conflictos sangrientos y dejando una profunda huella de civilización, cultura y arte. Declive gentil. Algunos piensan que este podría ser el destino más deseable para Europa. Pero, por el contrario, asistimos a violentos estallidos de nacionalismo agresivo como reacción al riesgo del declive, a la pretensión de make the West great again, a través de guerras comerciales y de otro tipo, tratando de invertir por la fuerza el resultado de grandes y imparables procesos de naturaleza económica y demográfica. Hay que decir en verdad que el llamado soberanismo para sobrevivir no solo corre el riesgo de llevar a Occidente a autodestruir sus propios valores. Un gran escritor latino escribió propter vitam vivendi perdere causas. Eso es decir, para sobrevivir, destruir sus propios valores. Sino que, en mi opinión, ese tentativo, ese esfuerzo parece bastante quimérico en su pretensión de invertir el curso de la historia. Los aranceles de Trump, como han demostrado muchos economistas y recientemente en un interesante ensayo de Adam Posen publicado en Foreign Affairs, perjudicarán a todos, pero también y en particular a la economía estadounidense. Pensemos a Europa, un continente que, según las estadísticas oficiales europeas, debe ser capaz de acoger e integrar al menos a 150 millones de inmigrantes de aquí a finales del siglo. 150 millones. So pena de colapso de nuestras economías y sistemas de bienestar. Ya ahora, sin migrantes, en Italia no se podría pagar las pensiones sin la contribución de migrantes. No se podría trabajar en los campos. Enteros sectores de industria deberían ser cerrados. Pues bien, ante esta realidad hay quienes predican el cierre de las fronteras y organizan la expulsión de los migrantes en una estrategia que además de inhumana es suicida para los intereses fundamentales de nuestras sociedades. Yo comprendo bien que no es fácil gestionar ese tema, que hay un impacto, la migración tiene un impacto, pero el verdadero problema es cómo gestionar este impacto, cómo reducirlo, cómo invertir en la integración, no cómo cerrar la frontera. Por países como Italia, que cada año debe reducir su población. Es increíble.
la población se reduce. En el mismo tiempo, el debate público es sobre cómo bloquear la invasión. Y nadie nos invade. Es una forma de locura. Sin embargo, cabe pensar que puede haber una estrategia diferente a la aceptación pasiva del declive gentil o a la práctica de un suicidio furioso. Tal podría ser una política en que Occidente se abra al diálogo y a la colaboración con los nuevos grandes protagonistas del escenario mundial, poniendo su gran patrimonio de civilización y valores al servicio de una globalización diferente a la neoliberal que hemos vivido, es decir, más humana y más justa. Nada sería más erróneo que una acción política destinada a cristalizar las divisiones del mundo o incluso a promover una nueva guerra fría en nombre de la oposición ideológica entre democracia y autocracia. En primer lugar, antes de señalar con el dedo acusador al resto del mundo, las democracias occidentales deberían tener presente la exhortación evangélica, medice cura de ipsum. Es decir, mirar a los males profundos que afligen a nuestras sociedades, en la que el aumento de las desigualdades y la concentración del dinero y del poder en manos de una élite muy reducida han acabado por erosionar las bases de la democracia, generar desconfianza y minar la participación de los ciudadanos que oscilan cada vez más entre una pasividad sustancial o la furia de la revuelta populista. En definitiva, la primera responsabilidad de quienes aman la democracia debería ser renovarla y regenerarla profundamente para que vuelva a tener la capacidad de atracción que era tan fuerte a finales del siglo pasado y que hoy parece haberse eclipsado gravemente. Pero quienes realmente aman la democracia y prefieren, como yo prefiero, una democracia coja a una dictadura sana, deben saber que los valores de la libertad se propagan por contagio, como los virus, y que el contagio necesita contacto, diálogo, cercanía, no enfrentamiento y construcción de nuevos muros. Hace unos meses se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores de India, un hombre muy, muy inteligente, Jai Shankar, por qué una gran democracia como la India colabora en el marco del BRICS con China y Rusia. Muchas cosas nos separan de estos países, respondió, pero nos une una desconfianza común hacia Occidente, cuya codicia y arrogancia conocemos bien. En realidad, las divisiones que se están cristalizando en el mundo no son ideológicas, como aspirarían los partidarios de la nueva Guerra Fría, sino entre Occidente y el llamado Gran Sur, que potencialmente es todo el resto del mundo. El riesgo para nosotros, en particular para la vieja Europa, es el de un aislamiento que sería desastroso no solo para nuestros intereses, sino también para la afirmación de nuestros valores. Es hora de tomar decisiones valientes que realmente puedan corregir e invertir las dinámicas actuales. Y quiero hacer algunos ejemplos.
un liderazgo ilustrado de Occidente debería disolver el G7, que es la representación de un equilibrio mundial que ya no existe. Por otra parte, se debería pedir a los países integrantes del BRICS que acepten converger en un organismo común. El G20 es el formato más inclusivo y abierto hasta ahora. Podría convertirse en el principal foro de relaciones internacionales y ser la sede de un diálogo entre las grandes potencias, vieja y nueva, capaz de promover una reforma y un relanzamiento de las instituciones comunes, empezando por las Naciones Unidas, que hoy parecen paralizadas e incapaces de prevenir o resolver los conflictos. De mismo modo, para nosotros los europeos, es sin duda preferible que las instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial se reformen y se hagan más inclusivas, en lugar de aceptar la idea de que las economías emergentes se doten, como ya están haciendo, de su propio Banco Mundial, en competencia con el existente. Puede que todo eso parezca un sueño, una utopía, y sin duda se trata de una perspectiva difícil en el momento actual, pero es el única que nos permite afrontar juntos las tareas que la humanidad tiene ante sí, los retos de los que depende el futuro de las nuevas generaciones, construir la paz, salvar el planeta, compartir el bienestar. Me ha complacido, perdone la pasión, pero sin pasión no hay política y no hay cultura, yo creo. Me ha complacido poder expresar estas opiniones en esta prestigiosa Universidad de América Latina. Su continente ocupa una posición muy especial en el mundo actual. Sin duda, pertenece al sur del mundo, pero al mismo tiempo mantiene un vínculo muy fuerte e importante con la cultura y la tradición de Europa. Y al mismo tiempo es innecesario subrayar cuánto se percibe aquí la presencia del bien y del mal de los Estados Unidos. Chile tiene además un sólido acuerdo con la Unión Europea, reforzado desde febrero de este año por los nuevos acuerdos de cooperación y al mismo tiempo pertenece de pleno derecho a la economía del Pacífico y tiene una buena cooperación económica con China. En una época marcada lamentablemente por conflictos y divisiones, una posición de este tipo puede ser al mismo tiempo un problema y una oportunidad. El riesgo es que los conflictos del mundo acaben atravesando vuestro continente, debilitándolo. La oportunidad, en cambio, es poder mantener abierto el diálogo y la colaboración en todas las direcciones, convirtiéndose así en una encrucijada de cooperación y promoción de una mayor unidad del mundo. Es casi seguro que América Latina pronto será llamada a proponer a un nuevo secretario general, quizás una nueva secretaria general de las Naciones Unidas, en un momento tan difícil en el que es tan importante relanzar el papel de nuestra gran institución común. Mucho dependerá del grado de unidad y visión del futuro de los líderes políticos de vuestro continente, pero también del impulso y la iniciativa que puedan aportar el mundo intelectual y las nuevas generaciones. Para un italiano de mi generación,
que aprendió a amar Chile en los años heroicos y trágicos de Allende y del golpe de Estado, y que desde entonces ha seguido cultivando una relación con la cultura y la política de nuestro país, el deseo es que la nación chilena haga oír con fuerza su voz en favor de la paz, de la justicia y de un nuevo humanismo por el mundo. Muchas gracias. No. Hay muchas preguntas aquí. Como mañana vamos a tener la conversación, yo quiero robarme varias de esas preguntas para el conversatorio mañana con el presidente Frei Sí. y el primer ministro de Alemania. Dos preguntas que quiero rescatar de las preguntas que hicieron. Una primera que se plantea, y es en términos de decir que en un mundo marcado por la polarización política y el auge de los movimientos populistas, preguntan, ¿qué papel cree que debería jugar la socialdemocracia y como actor político la socialdemocracia en la defensa de la democracia y la cohesión social? Esa es la más fácil. No, yo creo que la respuesta sobre el papel político que la izquierda democrática, la socialdemocracia, ahora la izquierda en Europa y también en el mundo es más dividida. Socialdemocracia es una parte de la izquierda. Hay movimientos ecologistas, hay muchas. Primero, yo creo que tenemos que cooperar, trabajar juntos. Segundo, el papel político es exactamente lo que decía. La visión del mundo y la actividad en contra de una nueva guerra fría, por el diálogo entre todos los países, este es el papel político. Algunos días yo fui en Beijing por la celebración de la liberación del pueblo chino y de la victoria en la guerra contra el nazifascismo. Y los líderes occidentales decidieron de no participar. Un error, en mi opinión fue un error. Yo fui invitado y participé. Y junto conmigo el presidente de la Internacional Socialista, George Papandreou, y otras personalidades de Occidente, incluidos los familiares de los militares americanos que combatieron junto con los chinos. Yo creo, ¿por qué Putin estaba en? Eso es la razón por la que los líderes europeos decidieron de no participar. Yo no quiero Putin. Y Putin no es un héroe de la izquierda, es el hombre que financia la derecha en Europa. Pero el hecho que hay el presidente de Rusia a la celebración de la victoria contra el nazifascismo es inevitable. Y no es una razón seria para no participar a un evento en el que, ¿por qué no tenemos que aislarlos? Ma en este evento los representantes del 75% de la humanidad estaban. Eso significa que nosotros nos isolamos, no que Eso es un ejemplo de que la socialdemocracia tiene que hacer. Tenemos que
mantener abierto un diálogo entre mundos diferentes. Claro, China es China. Yo prefiero la libertad de Occidente, pero China es una realidad indispensable. Es un país con el que discutir, mantener un rapporto di amistad es absolutamente necesario. Si queremos un mundo de paz, si queremos enfrentar juntos grandes desafíos, primero la revolución tecnológica, China es el primer país del mundo que decidió de introducir el enseñamiento cómo manejar la inteligencia artificial en la escuela primaria, con los niños. El primer país del mundo. No es como la Unión Soviética, que perdió porque estaba más atrasada del Occidente. No, China está en avance. Tenemos que reflexionar sobre eso. Muy bien. Hay otros temas como el aislamiento de Europa, el aislamiento de América Latina y otros elementos que yo creo que van a ser muy potentes en la conversación mañana con el presidente Frei, que vale la pena en esa conversación con el primer ministro. Me parece que es una buena cosa. Fue fantástica su intervención. Ya le doy la palabra a nuestro maestro cerebral. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Muy bien, por supuesto, agradecemos sinceramente al señor Máximo D'Alema por su destacada presentación, participación en este tema, los grandes temas de nuestro tiempo. Y por supuesto también agradecemos la participación del profesor Pedro Medellín. Muchas gracias. Un fuerte aplauso también para él. Y vaya también nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado, a nuestras autoridades, invitados especiales y a todas y todos quienes nos han acompañado en esta jornada. Con esto damos por concluida la cátedra presidencial de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Les invitamos ahora cordialmente a participar de un cóctel en el 8º piso de nuestra facultad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.